Hoy vamos a presentar esta rica gelatina. Acompáñame a prepararla. Vamos a necesitar 2 gelatinas cristal, una sabor limón, otra sabor fresa. Estas gelatinas son de 120 gramos cada una. Vamos a necesitar grenetina sin sabor y leche condensada, la que se necesite. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro sobre de gelatina y le vamos a agregar una cucharada sopera de grenetina y la vamos a disolver aquí mismo en nuestro paquete. Esto es para que nos rinda el litro que nos dice el sobre, y así le vamos a hacer con los 3 sabores. El de fresa, que es el color rojo, le vamos a agregar una cucharada y lo vamos a revolver muy bien. Y también con el de sabor limón le vamos a colocar su cucharada de grenetina. Así ya tenemos nuestros 3 gelatinas listas para 1 litro de agua para cada una. Ahora lo que vamos a hacer es calentar agua para cada gelatina. En total serán 1,5 litros. Así que vamos a poner a calentar 1,5 litros de agua. Esta agua está bien caliente y son medio litro. Le vamos a agregar la gelatina de limón y la vamos a disolver muy bien, a que no quede ningún grumo de nuestra gelatina. Bien disuelta. Ya quedó muy disuelta, ya no se ven grumos. Ahora vamos a agregarle el otro medio litro de agua que le falta, pero esta será fría. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a colocar en un refractario para que quede bien fría. Bueno, ahora nos toca el sabor fresa y se lo vamos a agregar aquí. Recuerden que el agua está bien caliente. Vamos a disolver muy bien. Ahora le vamos a agregar el otro medio litro de agua y lo vamos a agregar a un molde para que se enfríe. Vamos a colocar nuestra gelatina cristal. La vamos a disolver muy bien. Le vamos a colocar el agua fría, medio litro. Ahora lo vamos a vaciar en nuestro molde. Las vamos a dejar que se enfríen media hora. Bueno, ahora sí, ya está, esta gelatina ya está casi fría. Todavía no cuaja y entonces le vamos a agregar 1 y 2 cucharadas a cada gelatina. Le vamos a colocar 1 o 2 gotas de verde de pintura vegetal para que quede más verde. Tenemos que hacer que la lechera se disuelva. Ya quedó. Ahora sí la vamos a poner a gelar en el refrigerador. Ahora vamos a colocarle 2 cucharadas a la de gelatina de cristal y la vamos a mezclar muy bien. Esta es para que quede blanca, miren qué bonita va a quedar. Ahora vamos con la roja, 1 y 2. Le vamos a poner 2 o 3 gotas de color rojo. Ahora sí las vamos a meter al refrigerador por unas 3 horas. Ya tenemos nuestra gelatina. Esta gelatina está de diferente color porque mi hija la movió antes de que se terminara de cuajar, pero quedó muy bonita. Bueno, vamos a hacer cubitos chiquitos en cada de nuestra gelatina y así de rápido tenemos nuestros cubitos. Miren, con una servilletita con poquito aceite vamos a engrasar nuestro molde. Vamos a colocar una parte de los cubitos verdes, otra parte cubitos blancos
y otra parte rojos. Miren, en moldes individuales de media naranja vamos a rellenar también nuestra gelatina. Y así de rápido quedan. Ya teniendo nuestro molde combinado, vamos a ocupar una gelatina cristal para 1 litro de agua. Le vamos a agregar también una cucharada de grenetina y lo vamos a revolver. Medio litro de agua caliente. Vamos a colocar aquí nuestra gelatina y lo vamos a disolver muy bien. Ya que tenemos bien disuelta esta gelatina, le vamos a colocar medio litro de agua fría. Lo mezclamos muy bien. Vamos a esperar 10 minutos a que esta gelatina se enfríe. Y nuestra gelatina ya está fría. Ahora sí la vamos a verter en nuestro recipiente. Recuerden no poner la gelatina cuando esté caliente o tibia porque se puede decolorar. Y miren, así quedaron las gelatinas. Ahora las vamos a colocar en el refrigerador por unas 4 a 5 horas. Y nuestra gelatina ya está lista. Ahora vamos a desmoldar. Vamos a necesitar un recipiente que tenga suficiente agua y con agua tibiecita. La despegamos de las paredes con nuestras manos muy limpias. Y miren, así quedó nuestra gelatina tricolor. Nuestra gelatina de 3 colores. Vamos a poner una gelatina en medio. Y bueno, le ponemos un adorno y así quedó nuestra gelatina.